más de Especial Son. Yo soy la maestra Karina López y es un gusto para mí poder trabajar con todos ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, los sucesos. Lo que pasa y lo que hago tiene consecuencias. Para ello, los materiales que debemos tener a la mano son lápiz, cuaderno y colores. ¿Listos? ¡Comenzamos! Antes de realizar los ejercicios de la clase de hoy, vamos a repasar algunos conceptos muy interesantes, los cuales nos van a ser de gran utilidad para nuestras actividades de esta sesión. Los conceptos son sucesos, secuencia y consecuencia. ¿Sabes su significado o a qué se refieren? ¿Los has escuchado o los has utilizado alguna vez? Bueno, aquí te los platico para que vayas recordándolos. Número 1. Suceso. Se refiere a la cosa que ocurre o sucede, es decir, algún hecho o acontecimiento. Número 2. Secuencia. Hace referencia al orden en el que suceden las cosas. Por ejemplo, lo que pasa primero, luego, después o a lo último. ¿Queda claro? Secuencia se refiere al tiempo en el que ocurren los acontecimientos. Por último, vamos a ver el tercer concepto. Número 3, consecuencia. Se refiere a un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable de otro. ¿A qué me refiero? Es decir, es el efecto o resultado a un evento anterior. Muy bien. Una vez analizados los tres conceptos y conocido un poco más acerca de su significado, vamos a trabajar con los siguientes ejercicios. Para ello, vamos a utilizar nuestro cuaderno de trabajo, donde realizaremos un listado de actividades que hacemos en casa. Para este ejercicio vamos a dividir nuestra hoja en dos partes, trazando una línea vertical al medio, así como se muestra a continuación. En cada lado vas a poner un subtítulo. En el primero pondrás mis actividades y en el otro lado vas a poner las actividades de mi familia, tal y como se muestra a continuación. La actividad consiste en realizar el listado de actividades que haces diariamente. Vas a escribir al menos 3 acciones. Para ello, debes tener en cuenta que las actividades que escribas son en los mismos horarios. Es decir, si mi actividad 1 es hacer la tarea, por ejemplo, a las 11 de la mañana, en el listado de actividades de la familia, por ejemplo, a las 11 de la mañana, mi mamá está limpiando la casa, preparando la comida, etc. ¿Sí queda claro? Excelente. Vamos a realizarlo. ¿Listo? Muy bien. Te voy a pedir que comentes con tus familiares acerca de lo que realizamos en la actividad anterior. ¿Te das cuenta cómo cada uno tiene sus cosas por hacer, sus tareas o actividades distintas siempre? Para la siguiente actividad vamos a comentar en casa acerca de las distintas actividades que ocurren al mismo tiempo, pero en diferente lugar. Por ejemplo, yo ahorita estoy dando mi clase, mientras que al mismo tiempo en otras partes ocurren muchas cosas diferentes. Por ejemplo, en la calle anda gente trabajando, pasa el señor de las tortillas, o en la tienda llega el repartidor de la leche o de las sabritas, etc. También en mi casa hay otro tipo de actividades. Mi mamá puede estar cocinando la comida, mi hermana mayor estudiando, mi abuela ve la televisión y mis hermanitos juegan. Interesante, ¿verdad? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en todo ello? ¿Y sabes qué es lo más interesante aún de esto? Que en todas partes ocurren distintas cosas todo el tiempo, en todo momento. Vamos a observar un corto video acerca del tema. A continuación, veremos sobre simultaneidad. Esta se refiere a hechos que suceden al mismo tiempo. Y para utilizarlo se emplean los siguientes adverbios. Mientras, por otra parte, cuando. Muy bien, ahora veremos las acciones simultáneas. Son aquellas que realizan 2 o más personajes al mismo tiempo. Por ejemplo, en la siguiente escena podemos observar que mientras la niña está leyendo un libro, la mamá está bordando. Y por otra parte, la otra niña saluda a la cámara sonriente.
¿Ves? Una sola escena, distintos personajes y diferentes acciones. Es sencillo, ¿verdad? ¿Queda claro? Otro ejemplo lo podemos encontrar también en los cuentos. Observa. Mientras Caperucita cruzaba feliz el bosque, el lobo la seguía sigilosamente. ¿Ves? Interesante, ¿verdad? Para continuar, vamos a retomar el tercer concepto, que es consecuencia. Para ello, necesitaremos realizar la lectura del siguiente texto. ¿Me ayudan? En México, como en otros países del mundo, se enfrenta a un grave problema de salud pública provocado por el COVID-19, que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Esta situación ha traído muchas consecuencias, siendo una de ellas el no poder regresar a nuestra escuela y aula a tomar clases. Sin embargo, se ha iniciado el ciclo escolar a distancia a través de distintos recursos tecnológicos y apoyos familiares. ¿Escuchaste? Habla acerca de la situación que estamos viviendo y nos explica cómo una situación logra desarrollar más eventos acerca del mismo. Es decir, cómo un acontecimiento trae consigo otros hechos, lo que se conoce como causa-efecto. Es decir, la causa son los hechos y el efecto es el resultado o, en este caso, la consecuencia. Después de haber analizado y comprendido más de esto, te voy a pedir que en tu cuaderno realices un dibujo acerca de alguna consecuencia que hayas tenido en esta pandemia, alguna situación que estés viviendo a causa del COVID-19. ¿Cómo cambiaron tus actividades por el confinamiento que iniciamos en marzo del 2020? En ese dibujo expresa cómo han cambiado tus actividades o cuál ha sido la consecuencia más relevante sobre tu vida y tu rutina diariamente. Muy bien, para terminar, en conjunto vamos a realizar el siguiente ejercicio que se titula Acciones-Reacciones, donde juntos vamos a unir la acción con su consecuencia. Mientras yo voy leyendo una a una cada frase, tú irás relacionándolas con la que le corresponde. Si hago una videollamada, entonces estoy en comunicación con mi maestra. Si alguien en casa me lee, entonces me ayuda a imaginar historias y tener gusto por la lectura. Si duermo a buena hora, entonces despierto temprano y con energías para el día. Si continúo las clases a distancia, entonces sigo aprendiendo y en contacto con mis profesores. Si me lavo las manos, entonces limita la transferencia de virus y bacterias. Muy bien, lo has hecho excelente. Por último, para cerrar la sesión de hoy, te voy a pedir que comentes con tus familiares acerca de las recomendaciones o sugerencias para las clases a distancia. Es decir, que platiques acerca de las acciones que podemos poner en práctica para que nuestro tiempo de aprendizaje sea más favorable. Por ejemplo, cuando yo voy a tener mi clase de manera virtual, busco un espacio que esté limpio y ordenado. También procuro que mis materiales estén a la mano. Perfecto, es tu turno. Platica con tus familiares acerca de ello. Excelente, esto es todo por hoy. Hemos terminado con la clase de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te resultó interesante? Muy bien. Muchas gracias por tu atención y por trabajar de manera extraordinaria. Recuerda, yo soy la maestra Karina López y me gustó mucho trabajar contigo. Nos vemos en otra sesión más de Special Zone, Educación Especial en Acción.